Te rogamos que el pueblo cristiano se disponga con prontitud, con entrega generosa y con alegre fe para las próximas fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, siguiendo las prácticas infames de las naciones paganas y profanando la casa de la que el Señor había hecho su templo en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, por la lástima que sentía de su pueblo y de su propia morada, les envió constantes advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se rieron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron el templo, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todo lo que había de valor. A los sobrevivientes de la matanza, el rey de los caldeos los desterró a Babilonia, donde se convirtieron en esclavos suyos y de sus hijos hasta el triunfo de los persas, para que se cumpliera lo que había dicho Dios por medio del profeta Jeremías, que el país había de permanecer en ruinas hasta que terminara su descanso sabático y se cumplieran 70 años. Así pues, en el año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor comunicada por Jeremías, el Señor inspiró a Ciro la decisión de promulgar en todo su reino, de palabra y por escrito, este decreto. Ciro, rey de Persia, considerando que el Señor, Dios de los cielos, le ha dado autoridad sobre todos los reinos de la tierra y le ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, en el país de Judá, autoriza a quienes pertenezcan al pueblo de este Dios para volver allá con la ayuda del Señor su Dios. Palabra de Dios. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántennos canciones de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el inmenso amor con que nos amó, a pesar de estar muertos por nuestros pecados, nos dio una nueva vida con Cristo. Sin merecerlo, ustedes han sido salvados. Nos resucitó con Cristo Jesús
y nos hizo tomar asiento con Él en el cielo para dar a conocer a los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia y la bondad que en Cristo Jesús nos ha mostrado. Su gracia los ha salvado mediante la fe. No es mérito de ustedes, sino don de Dios. No se debe a obras propias, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer obras buenas, obras que el mismo Dios ha preparado para que las practiquemos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de Él. El que cree en Él no se condena, pero el que no cree ya está condenado, por no confesar el nombre del Hijo único de Dios. La condenación consiste en que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal odia la luz y no se acerca a la luz, para que no le echen en cara sus obras. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz, y así queda patente que sus obras las hace de acuerdo con Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los domingos 4 y 5 de Cuaresma tenemos la manifestación del amor liberador y salvador de Dios. Este domingo nos fijamos en ese aspecto liberador que tiene el amor de Dios. Comienza el Evangelio haciendo una evocación. La serpiente que Moisés puso en un palo en el desierto. Es un signo muy expresivo, porque se trata de que haciendo el camino que conduce de la esclavitud a la libertad, el pueblo comenzó a sentir nostalgia de la esclavitud. Y entonces dice el relato del libro de los Números que se les aparecieron unas serpientes que mordían a muchos en el campamento y los mataban. A esas serpientes las llama serafines. Eran unos animales mitológicos. Los serafines eran como
unas serpientes con alas, algo parecido a lo que tenían también los indígenas acá en México, unas serpientes con alas que se suponía eran los dioses que protegían el trono del faraón. Así que en el fondo lo que el evangelista quiere, lo que el autor del libro de los Números quiere expresar es que el temor a que el ejército del faraón venga está a punto de hacer fracasar el éxodo que el Señor conduce a través de Moisés. Y entonces Moisés lo que hace es que en un palo pone una serpiente de bronce. El bronce tenía su significación, pero no vamos a entrar en tanto detalle ahora. El hecho es que con esa serpiente Moisés lo que pretende es que el pueblo enfrente su miedo. Y enfrentando el miedo pueda continuar el éxodo. Justamente Jesús se vale de ese símbolo y nos dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ahora se trata de que Jesús crucificado se va a convertir en un desafío para que nosotros, viendo al crucificado, entendamos que a través de esa muerte es como se alcanza la vida eterna, para que nos liberemos del miedo a la muerte, ese miedo supersticioso a la muerte. Y entonces presenta Jesús su propia figura como el Hijo del Hombre, es decir, el enviado de Dios, que es un ser humano mortal como nosotros. El Hijo del Hombre muerto, crucificado, se convierte en un símbolo de vida para los cristianos. Esa es la razón por la cual en nuestros templos siempre está esta imagen. No es que nosotros adoramos a un Cristo muerto, no. Es que nosotros aquí estamos enfrentando nuestro miedo a la muerte y afirmando nuestra fe en el Señor resucitado. Pero si no lo entendemos, pues no tiene sentido el símbolo. De lo que se trata es de esto: el amor de Dios por la humanidad es un amor que se manifestó dándonos al Hijo para que el Hijo nos llevara a la vida eterna. Pero este amor requiere, como todo amor, una respuesta libre. El amor de Dios no se quiso manifestar de una forma apabullante, con un poder impresionante que nos dejara boquiabiertos, aturdidos y sin escapatoria. No, el amor de Dios se manifestó en la forma de esta entrega de amor para darnos vida. Y entonces la respuesta libre de nosotros se llama fe. La fe es un acto de libertad, porque aquí no se trata de darle fe a una doctrina
a una opinión, a una enseñanza, se trata de darle fe a una persona. Y entonces esto significa que nosotros nos fiamos de Jesús y reconocemos que la vida verdadera procede de nuestro seguimiento a Él. Jesús no vino a condenar, no vino a asustar, no vino a atemorizar. Nosotros no predicamos el miedo a Dios, predicamos el amor de Dios. Porque no se trata de que reaccionemos con miedo y entonces nos sometamos, sino que se trata de que reaccionemos con fe y entonces aceptemos. Se trata de libertad. Dios no quiere súbditos, Dios no quiere esclavos. Él quiere hijos e hijos perfectamente adultos, libres. Y por eso el Hijo no vino a condenar, vino a ofrecer salvación, vida. Salvación es vida. Así que el juicio no va a consistir en que Dios va a decir, tú no te sometiste, garrote para ti, tú no te sometiste, la paila para ti. No, en eso no consiste el juicio. El juicio consiste en que cada uno decide en qué zona se ubica. Si en la zona de la luz, que es la respuesta de la fe a la oferta de vida, o en la zona de la tiniebla, que es la negativa a creer y por consiguiente ponerse de parte de la muerte. Todo el que actúa con nobleza, todo el que ama la vida y quiere la vida para sí mismo y para los demás, acepta el testimonio de Jesús. El que no ama lo noble, sino que ama la vileza, la bajeza, no acepta el testimonio de Jesús, no se fía de Jesús, más bien se fía de su dinero, de su poder, de cualquier cosa. Y entonces se pone de parte de la muerte. El juicio lo hace cada uno. Cada uno se juzga a sí mismo. Quien se pone de parte de la vida está en la luz y no tiene ningún temor. El que se pone de parte de la muerte está en la tiniebla y la reprobación de Dios pesa sobre él. ¿Esto qué significa? Hace unos días escribió una señora, Dios destruye todas las cosas malas. Yo le dije, no, Dios no las destruye, sencillamente no las apoya. Y sin el apoyo de Dios se van abajo solas. Eso es lo que nos quiere decir Jesús. Dios no amenaza a nadie. Él hace una oferta de vida a través del Hijo y nos hace ver que la vida se afirma no con la muerte ni con el poder, sino con el amor. Y entonces si nosotros le damos fe a ese Hijo y nos decidimos por el amor, incluso al riesgo de la muerte, como fue el caso de Jesús, tendremos la seguridad de que nuestra vida está a salvo, porque así como la serpiente elevada en el desierto era una manera de enfrentar
el miedo a la muerte para poder realizar el camino hacia la libertad definitiva, así también enfrentar el miedo a la muerte para afirmar el amor es lo que nos da la posibilidad de superar la muerte como Jesús. Fijémonos una vez más en que Jesús no nos habla de que el Hijo Celeste de Dios vino, no, sino el Hijo del Hombre, para mostrarnos que Él comparte nuestra misma condición mortal y que compartiendo nuestra misma condición mortal, también Él tuvo que enfrentar el miedo a la muerte. También Él murió y sin embargo la muerte no lo derrotó. Y eso es justamente lo que nosotros nos estamos preparando a